Dios te bendiga y bienvenido al día 323 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy al leer la palabra de Dios conmigo. Ya nos quedan bien pocos días para terminar este año, así que así como hemos comenzado, sé que Dios nos va a dar la victoria para terminar hasta el último día de este año, de estos 365 días en los cuales vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y sabes, si este es tu primer día conectándote por aquí, tu día número 350, gloria a Dios. Lo importante es que podamos leer la palabra de Dios. Necesitamos que alimentarnos y una de las maneras en la cual la podemos hacer es leyendo la palabra de Dios, es orando, es teniendo una comunión con el Padre. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que leyendo la palabra de Dios, el orando y todo ello? Amén. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 14 al capítulo 16 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y quiero recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Así que te invito a que lo vayas, te suscribas, te pongas follow, lo sigas o compartas con otras personas también para que se puedan ellos unir a leer la palabra de Dios estos días que faltan en el año y también se puedan unir, ¿verdad? A empezar de nuevo el año que viene. Aleluya. Así que vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Señor que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiéndote, Señor, que tú seas, Señor, el que hable, Señor, a nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo que revele a cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades, Señor, aquella palabra que tú ya tienes preparada para nosotros. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer 1 Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por medio del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto,
El que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En la escritura está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial de Dios que le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que dijo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto.
Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganle lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza a la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto.
Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de la que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, a los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. 1 Corintios capítulo 16. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino.
Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del Señor, de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. Así que hemos terminado en la primera epístola de los Corintios. Y hemos leído el día de hoy capítulo 14 al capítulo 16, donde Pablo enseña de cómo se deben de usar los dones espirituales en la iglesia y afirma la verdad central del cristianismo, que es la resurrección. Aleluya. Y en el capítulo 14, Pablo compara dos dones, el hablar en lenguas y profetizar. Hablar en lenguas edifica al que habla, nos enseña Pablo, a menos que haya interpretación. Y la profecía edifica a toda la iglesia. Pero el propósito de todo esto es que, como dijo en el verso 26, que todo se haga para edificar. La iglesia debe ser fortalecida a través de todos los dones. Y Pablo habla de que los incrédulos deben poder entender y todo debe ocurrir con orden. Él explica que si todos hablan en lenguas sin interpretación, los visitantes pensarán que están locos. Pero si todos profetizan, serán confrontados y convencidos por Dios. Ahora, una de las cosas centrales que debemos de ver y resaltar de todo esto es de que los dones deben de edificar a la iglesia y deben de usarse para edificación y gloria de Dios. Y habla Pablo sobre el orden que debe de ocurrir en todo esto. Entonces, podemos nosotros ver que en la iglesia de los Corintios posiblemente se estaba usando todo esto fuera de contexto. Se estaba usando fuera de el orden de Dios, al punto que él tuvo que corregir esto y decirles que si iban a hablar en lenguas, debía de hacerse dentro de un orden. Y aquello debe de usarse para glorificar el nombre de Dios. Así que el propósito de todo lo que hacemos es
dentro del orden de Dios para honrar y glorificar y edificarnos unos a otros. Aleluya. Y vemos que concluye enseñando que los dones deben fluir sin caos, sin confusión y sin competencia, siempre honrando al Señor. El Espíritu Santo trae poder, pero también orden, claridad y edificación. Así que todos los dones que Dios nos da, independientemente de las lenguas y la profecía, deben de usarse para edificarnos unos a otros, edificarnos a sí mismos también, dentro de nuestra comunión con Dios. Aleluya. Eso no significa que si tú estás en iglesia y tienes el don de hablar en lenguas, no puedes tú orar a Dios en lenguas. Pero si a lo que Pablo se está refiriendo aquí, creo que habían momentos en los cuales había un desorden y todos querían hablar en lenguas por hablar en lenguas. Y Pablo está diciendo, no, debe de haber un orden dentro de todo esto. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Ahora, si la persona está teniendo una oración íntima con Dios, es la persona y Dios, la persona que está adorando a Dios personalmente y está hablando en lenguas, eso no hay un problema porque la persona está teniendo una oración directamente con Dios, no está públicamente exponiendo esto, sino de que está adorando al Señor y su espíritu está clamando al Padre, está gimiendo. Y en el capítulo 15 vemos nosotros que ese es uno de los capítulos donde Pablo está hablando sobre el Evangelio resumido. Verso 3 a 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio resumido. Cristo, el Mesías, el Redentor, Él murió ya por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús se apareció a Pedro, a los 12 y más de 500 y finalmente a Pablo. Algunos decían que no había resurrección, pero Pablo responde y dice, si Cristo no resucitó, entonces es inútil nuestra predicación y es inútil la fe. Pero si Cristo sí resucitó y es las primicias de todos los que resucitarán. Aleluya. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Este es nuestro credo, que Jesús sí resucitó. Aleluya. Resucitó al tercer día. El cuerpo actual es débil, mortal y terrenal. El cuerpo resucitado será incorruptible, glorioso y espiritual. Hay una diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual, nos habla Pablo. Y en el verso 54, Pablo dice, la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. Esa declaración poderosa donde en el verso 57 dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 58 dice, sean firmes e inamovibles. Trabajen siempre para el Señor, porque nada de lo que hacen para Él es inútil, es en vano. La resurrección lo cambia todo. Nuestra fe, nuestro futuro y nuestro propósito se fundamentan en que Jesús resucitó, en que Jesús es el Cristo, Jesús vive. Dio su vida por nosotros en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y resucitó. Aleluya. Así que muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y en el capítulo 16 vemos que Pablo habla sobre la ofrenda para los creyentes necesitados. Dice, cada uno debe apartar algo conforme a lo que Dios le haya prosperado. Y da instrucciones sobre sus viajes y los de Timoteo y Apolos.
y exhorta a la iglesia que puedan permanecer firmes. Les dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y háganlo todo con amor. Finalizando, vemos la carta enviando saludos de las iglesias y bendiciendo a los creyentes con gracia y amor. Aleluya. Así que todo, desde nuestros dones hasta nuestras finanzas y relaciones, debe hacerse con amor, firmeza y propósito. Nos habla Pablo. Los dones espirituales deben usarse con orden para edificar a la iglesia, edificar al cuerpo. La resurrección es el corazón del evangelio y la fuente de nuestra esperanza, donde está fundamentada nuestra fe, que por la resurrección de Cristo ahora tenemos perdón de pecado y tenemos vida eterna para aquellos que lo reconocemos y lo aceptamos por fe. La victoria final sobre la muerte está asegurada en Jesús. Todo lo que hacemos debe nacer del amor y la gracia de Dios. El cristiano vive con propósito, esperanza, aleluya, porque Cristo vive, aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este momento y espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.